Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo donde veremos cómo podemos mostrar la pestaña de programador en Excel. Esta pestaña de programador es ampliamente utilizada en la creación de macros y fórmulas en Excel. Sin embargo, dicha pestaña no es mostrada de manera predeterminada en las cintas de opciones de Excel y por lo tanto es importante aprender a cómo podemos mostrar esta pestaña de programador en Excel. Entonces entraremos a nuestro Excel, ¿vale? Y cuando tengamos abierto ya nuestro libro, vamos a irnos directamente a cualquier espacio en blanco de la cinta de opciones, ¿vale? En este caso vamos a hacer un clic derecho sí aquí en esta opción y verás que te aparece en el submenú donde podemos personalizar la cinta de opciones. Hacemos un clic aquí y verás que ahora te está mostrando los comandos disponibles en Excel, comandos más utilizados, pero también te aparece en el lado derecho una columna con las pestañas principales. Si te fijas, por defecto viene eliminación de fondo, inicio, insertar, viene disposición de página, pero si nosotros hacemos un clic un poco más abajo veremos que tenemos esta opción de programador que por defecto, como te he dicho anteriormente, viene deshabilitada. Solamente haciendo un clic aquí y le damos a aceptar, ahora sí verás como aquí arriba se nos ha agregado una nueva pestaña, la cual es llamada la pestaña programador, donde podemos utilizar pues diferentes opciones que vienen bajo de esta pestaña, ¿vale? Pues nada, así de sencillo es poder agregar o mostrar la pestaña de programador en Excel. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.